Hoy tenemos con nosotros a Raiko Marrero, el fundador de Estenuvo, una empresa especializada en llevar personas desde España a Turquía para realizarse trasplantes capilares. Raiko comenzó su viaje empresarial hace unos años, después de vivir en carne propia los beneficios de un trasplante capilar. Actualmente lidera Estenuvo, ayudando a muchas personas a recuperar su cabello y su confianza. Vamos a conocer más sobre su historia y cómo funciona el tema de mandar personas a Turquía a que se hagan un trasplante. Así que saludamos ya a nuestro invitado de hoy. Hola Raiko y muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas, ¿qué tal Albert? ¿Qué tal Alfonso? ¿Cómo estamos? Hola, Pues hola, nada, hoy hola, se trata de Alfonso. hablar de pelos, ¿no? Vamos a ello. Yo estoy, la verdad es que estoy muy contento de tenerte aquí porque pues ya hace 5 años que estamos con el proyecto de SIL y muchas personas o ya se han hecho un trasplante y están con nosotros o quisieran hacerlo. Entonces es bueno conocer este tema a fondo para los que no se lo han hecho, vean cómo es el proceso y los que ya se lo han hecho a lo mejor pueden ver pequeñas estrategias de mejora en su rutina de cuidado. Efectivamente, sí es verdad que, como bien decía Alfonso, esto se montó bajo la casualidad, porque al fin y al cabo yo también he sido un cliente, y sí es cierto que, por lo menos cuando yo tomé la decisión de realizarme el trasplante, que ya es aproximadamente unos 5 años, había como muchos, digamos, espacios donde yo tenía esa serie de dudas. Así que bueno, aquí estamos para intentar solucionarlo, ¿no? Vale, pues vamos a hablar un poquito desde el principio. Si te parece, Raiko, ya que has mencionado que te hiciste el trasplante hace 5 años, cuéntanos un poco ese momento en el que decides hacerte el trasplante, cómo fue y luego cómo empiezas con esta empresa. Vale, pues mira, yo les cuento, intento hacer un pequeño resumen. Yo con 25 años me quedé calvo, literal. Yo con 22 y con 23 empecé a flaquear un poquito, pero sí es verdad que con 25 tomé la decisión ya directamente de afectarme, porque sí es verdad que ya crecía el pelo pues de aquella manera. Y cierto es que desde los 25 hasta los 37 yo nunca me planteé un trasplante capilar. Siempre estaba la coña de los amigos, tienes que ir a Turquía, pero yo jamás pensé en realizarme un trasplante. Sí es cierto que a los 37 años, llámalo crisis de los 40 o llámalo X, mi tío se realiza un trasplante capilar en Canarias, ¿no? Y sí es verdad que yo me quedé con la idea de decir, ¿y por qué no? ¿Por qué al menos no preguntar? Sí es verdad que yo me vine a las tres clínicas que tenemos aquí en Gran Canaria y me dijeron que mi caso no era posible, porque sí es cierto que mi zona donante no era tan buena como para poder implantar lo que es el tema de todo lo que realmente me hacía falta. Yo hasta hace 2 años era árbitro de fútbol y viajaba cada X tiempo, pues bueno, aproveché y fui también a Península y me decían un poco prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque jamás pensé en realizarme un trasplante en Turquía, si te soy sincero. Por lo que sea, por los miedos que nos generan, porque no conozco el país, qué empresa voy. Bueno, al final, por A o por B, pues decidí indagar un poco. Sí es verdad que me volví loco porque hay millones de empresas y al final tomar la decisión de irme a este nubo fue por un vídeo. Decir, yo vi un vídeo donde una persona hablaba no solo de que el trasplante había sido bueno, sino que lo habían tratado bien, que se sintió como en casa y eso fue sinceramente lo que me llamó la atención. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? No voy a buscar más. Me ha dado buenas vibras, voy aquí y fui solo. Digo, peor no me voy a quedar, me afeito. Así que ese fue más o menos un pequeño resumen de cómo di yo con este nubo. No fue una empresa ni que me abordara, no fue una empresa ni que me escribiera constantemente, fue una sensación mía, esas cosas que a veces, esas corazonadas que a uno a veces le entra y te sale bien la jugada, pues en mi caso fue así. Vale, cuéntanos ese momento de montarte en el avión y decir, venga, que ya estoy, que ya no me puedo bajar. Esto es como la montaña rusa cuando empiezas a subir por la cuesta, ¿no? Me imagino que dices, ya está, de aquí no me bajo. Pues esa cuesta empezó la noche antes. Yo la noche antes estuve a punto de no acudir al viaje porque yo decía, a ver, Raiko, solo te has fiado de un vídeo. No has visto 2 o 3 resultados, pero no has visto grandes resultados. Bueno, ya había tomado la decisión y yo dije, mira, como te decía antes, si me queda mal, pues me afeito y yo espero que no, porque al fin y al cabo creo que en este caso Turquía siempre se nombra, ¿no? Pero al fin y al cabo es la ciudad capilar, el país capilar, perdón.
Y nada, la verdad es que cuando llegué al aeropuerto fue un tanto extraño porque yo era como, ¿y ahora dónde me esperan? Si es cierto que desde que yo salgo ya yo tenía mi transfer, me llevaron directamente al hotel, ya había más personas que se habían realizado anteriormente el trasplante con ellos, ya estuve hablando con ellos y sí es cierto que al día siguiente, que fue el día del trasplante, cuando yo acudo al hospital es cuando ya yo me tranquilizo. Yo conozco al traductor, conozco al equipo médico, conozco a todos los técnicos y fue una sensación de tanta tranquilidad y de, como te decía antes, como estar en casa, que sinceramente no me preocupé de nada. Simplemente me dejé llevar un poco, ellos me guiaron cuál era mi línea, porque sí es verdad que yo tenía que diseñar una línea totalmente nueva, hay personas que no, hay personas que simplemente es rellenar, pero en mi caso tenía que dibujar nuevamente una línea, dependiendo del visaje de mi cara, y la verdad que las sensaciones desde el minuto uno fueron tan buenas que hasta hoy, mira dónde estoy. Vale. Entonces, a mí, bueno, me resulta curioso que jamás te habías planteado operarte y después de la operación de tu tío fue cuando te entró el gusanillo. Debió ser... Su cambio fue también espectacular. Entiendo que el tuyo ha sido espectacular porque si nos dices que estabas completamente calvo y que en España no te querían operar es porque realmente, o sea, había que llenar mucho espacio delante. Efectivamente. En ese momento el resultado de mi tío me gustó. Hoy en día debo decir que él se hizo una pequeña reconstrucción con nosotros. Porque sí es verdad que ya después te vas convirtiendo en esa persona que va buscando siempre la perfección. No estoy diciendo ni mucho menos que el trasplante haya sido malo, no, todo lo contrario, sino que a lo mejor la densidad pues no fuera suficiente como para poder cubrir todo lo necesario. Entonces sí es verdad que eso fue lo que me motivó. Yo, como te decía antes, jamás pensé en realizarme un trasplante. Sí es verdad y muchas veces me lo suelen preguntar, ¿tú tenías complejo del tema de la calvicie? Digo, pues yo entiendo que un complejo intenta solucionarlo de manera inmediata. Yo no, yo tardé casi 10 años. Pero si le llamas complejo a verte en el espejo ahora en la actualidad y sentirte bien y ir a la barbería y tener tu momento, ¿por qué no? Pues si eso es un complejo, pues bendito complejo. Vale, y a nivel de impacto personal, en otros clientes, ¿has visto cambios importantes que digan, joder, me ha cambiado la vida, yo qué sé, o ahora me siento mucho más seguro, o ahora, sí, cambios que hayas visto en Pues mira, clientes? yo te soy sincero, yo realmente mi trabajo cuando yo diseñé o cuando ya ellos me dieron la marca, yo les comentaba que yo iba a intentar implantar mi vocación, que al fin y al cabo yo me dedico al ámbito social, yo no me dedico a nada capilar. Y, es verdad, y nosotros no ponemos pelo, el pelo lo pone, en este caso el folículo lo pone el equipo médico. Entonces sí es verdad que nosotros lo que nos preocupamos es en que la experiencia sea bastante buena para que te quedes con un buen sabor de boca. Y a veces yo no soy consciente, a veces simplemente nos veo en la oficina, tanto aquí en Gran Canaria como en Madrid, y venga cliente, venga a organizar grupos. Pero es que después te pones a contar, o al menos pensar todas las historias de cada persona y se me ponen los pelos de punta. Como bien mismo acabas de decir, hasta hace 2 semanas me pasó en un supermercado una persona que llevaba un año sin ver, que prácticamente ni lo reconocí, fue él un poco el que se presentó. Oye, Raiko, ¿no te acuerdas? Digo, madre mía, menudo cambio. Y la expresión fue tal cual. Me has cambiado la vida. Entonces, es como, que esto no solo se trata de pelo, que esto va mucho más allá y a veces uno no es consciente de que hay personas que realmente lo pasan mal. Yo he tenido clientes aquí que no iban a la playa o que directamente iban a la playa con una gorra en la mano derecha para salir desde el agua y automáticamente una gorra o utilizar Topic y donde no te lavabas la cabeza durante 2 días para evitar que no se te vea la deficiencia del pelo. Entonces la verdad que yo porque me lo tomo, como te decía, me lo tomaba un poco a broma, pero sí es verdad que hay personas que tienen un complejo bastante considerable y ¿por qué no? Si es un cambio para bien, al fin y al cabo es tu propio pelo. Sí, Simplemente es sí. una plantación, no es trasladar el folículo de aquí y ponerlo arriba. Hablando de ese tema de psicología y para las personas que se puedan decidir a partir de escucharnos, pues hacerse esta operación, por lo que yo sé, la parte más dura de la operación no es el viaje y la operación en sí misma, que son 3 o 4 días, es el año posterior a esta operación y sobre todo los 6 primeros meses en los cuales no estás ganando pelo, sino que estás perdiendo y viendo las cicatrices y teniéndolas que cuidar y tal. ¿Qué se puede esperar a un cliente que quiera hacer eso desde lo que has visto y lo que has visto con las personas a las que has acompañado?
Mira, yo siempre suelo explicarlo de la misma manera y un poco para que sea bastante clara. Lo que no podemos pretender es que te realices un trasplante capilar, ya sea en Turquía, en Italia o en España, donde sea, y que te toque la varita de Harry Potter y te crezca el tupé. Eso es un error. Esto digamos que es una carrera de larga duración. Cuando tú te realizas el trasplante capilar, como bien decías, la experiencia es buena, te vas con una sensación buena porque te ves con bastante unidad folicular junta, eso quiere decir que va a haber un buen resultado, pero lo peor viene al mes, mes y medio. ¿Qué pasa al mes, mes y medio? Pasa el famoso shock loss. El shock loss es que se te puede caer tanto el pelo injertado como el pelo nativo. Y ahí es cuando empieza la cuesta abajo. ¿Por qué? Porque normalmente tus familiares, amigos, cercanos no entienden que el trasplante capilar tiene una serie de fases, sino automáticamente se preocupan por ti y a veces lo que te hacen es más daño, ¿no? Te han reventado la zona donante, mira qué mal estás peor de lo que fuiste. Entonces, a nivel psicológico, sí es cierto que los primeros meses es duro. Y siempre digo que lo asimilo a que parecemos un elefante recién nacido. Pero bueno, es que es el precio que tenemos que pagar. Sí es verdad que la etapa del tercer mes es cuando empieza la etapa de crecimiento. En mi caso personal, entre el tercer, yo por ejemplo tuve un shock loss brutal, incluso les puedo aportar imágenes, pero del tercer mes al quinto mes mi cambio fue radical. Cierto es que la etapa de crecimiento hasta los 18 meses, sí, pero cada mes tiene como una especie de etapa. Pero sí es cierto que es una carrera de larga duración, no es un sprint. ¿Te parece, Raiko, que contemos el proceso desde que una persona decide que se quiere hacer un trasplante, que se quiere hacer un trasplante con vosotros? Uh-huh. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las fases que sigue? Porque eso, has tocado un poquito las fases post, pero vamos a hablar un poco de las pre, de cómo es el viaje, de qué se encuentran allá. Luego, si quieres, cómo es un poco el tema del trasplante y tal, para que las personas, bueno, pues que no saben de esto, sepan qué es. Y luego Vale. el post. Pues venga, yo te cuento como si viniese un cliente a la oficina. Nosotros tenemos cita tanto presencial, como te decía antes, en la oficina de Gran Canaria o de Madrid, como vía online, ¿vale? Pedirían cita en nuestra página web. Cuando un cliente viene, pues lo primero que se le explica es cómo funcionamos, cómo trabajamos, y el primer paso sería sacar una serie de fotos. Esas fotos se le deriva al equipo médico. Y el equipo médico cataloga dos cosas: tu materia prima, que es la zona donante, y si ellos consideran que es una materia prima óptima, te van a decir aproximadamente cuántos folículos te van a injertar. Es imposible que bajo una imagen se te diga que te van a implantar 4.501. Es imposible. Siempre habrán una estimación. Incluso me suelen preguntar cómo es posible que con una imagen me digan si soy candidato o no. Ellos lo que van a mirar simplemente es el grosor. No te van a decir cuántos pelos tienes en cada folículo. Por eso el tema del baremo entre una cantidad u otra pues suele oscilarse, no es algo aproximado. En mi caso, por ejemplo, en mi primera valoración, porque yo me realicé dos, me dijeron entre 3.000 y 3.300 folículos. Y al final me implantaron 4.500. ¿Qué te quiero decir con esto? Que siempre va a depender de dos cosas: de tu materia prima, si es buena, y de la calidad folicular. Y de lo que necesites, perdón. Luego, siempre me suelen preguntar en qué se basan para hacer una intervención o en qué se basan a hacer dos. Yo, que tengo 7.200 folículos injertados, para mí hubiese sido más fácil hacerlo en una sola intervención. Pero no pueden retirar más de 5.000 folículos porque si no la zona donante la tendría totalmente reventada. Vale, está muy bien ponerte pelo en la zona injertada, pero también hay que respetar la zona donante, es muy importante. Y ese es el proceso. Luego se le envía la valoración, vamos a pensar de que ese cliente es candidato, y luego pasaríamos a la elección de la fecha. Sí es cierto que con respecto a la elección de la fecha, nosotros le solemos ayudar porque nosotros tenemos fechas de grupo todos los meses. Nosotros tenemos grupos hasta el 2024, de hecho la semana que viene sacaremos la de 2025 y siempre animamos a que la gente vaya en grupo. El por qué, no sé si es que los pelos unen o qué pasa, pero sí es verdad que siempre es el mismo margen de edad. Para nosotros ir a Estambul es como si fuera nuestra segunda casa, entonces hay un control absoluto en cuanto a movernos por la zona. Oye, ¿qué eliges el día? Pues ya tendríamos que pasar al bloqueo del quirófano. Hay una serie de trámites que hay que realizar para bloquear la sala del quirófano, porque te operas en un hospital, no te operas en un centro estético que se te prepare, ¿vale?
Y ya luego pues pasaríamos a lo que es el tema de la intervención en sí, que ya ha llegado el momento, se crea un grupo de WhatsApp con todas las personas que vamos, llegamos, personas que salimos de Gran Canaria pues quedamos en un punto, personas que salen de Madrid quedamos en otro y ya directamente pues nos vamos para allá, para Estambul. Y lo que sucede allí son 4 días, la verdad que son 4 días bastante intensos, no te lo voy a negar. Se duerme poco, también te lo digo. Pero bueno, si fuéramos en grupo, pues el primer día nos recogen directamente en el aeropuerto, de ahí nos llevan al hotel, hacemos el check-in y de ahí nos vamos a un hotel a un restaurante que me suele gustar bastante, un poco para romper ese hielo, porque normalmente las personas no se conocen. Pero ahí está mi trabajo. Ese es mi trabajo. Entonces al día siguiente, sí es verdad que cada persona, cuando son grupos grandes, cada persona tiene su horario para el tema de la intervención, pero el segundo día prácticamente está perdido, digamos, ¿no? Porque la estimación de una intervención suele estar entre 6 y 8 horas aproximadamente. El tercer día, pues es el posoperatorio a primera hora. ¿Por qué a primera hora? Porque intentamos aprovechar el día para hacer un poquito de turisteo. Y ya el cuarto día, pues es la vuelta. Son 4 días, la verdad que bastante intensos, pero consideramos que tocamos todos los palos eh, en cuanto no solo a visita turística, sino evidentemente, como siempre digo yo, venir con el césped implantado. Vale, o sea que podéis hasta incluso ver algo. Sí. Quiero decir, ya trasplantados y después de la operación, incluso pueden salir y estar por Estambul. De hecho, una de las cosas que suelo insistir bastante en las redes no solo es el antes y el después, que es muy importante, evidentemente, sino tengo varios vídeos donde se ve el día a día de Estambul, para que la gente vea que cuando tú te intervienes puedes salir a la calle, no estás enfermo, simplemente te has hecho un trasplante y puedes hacer vida totalmente normal, dentro de unas limitaciones, pero prácticamente muchas personas realizan el trasplante y se encuentran bien y se van de crucero por el Bósforo, ¿sabes? Es decir, que no hay ningún tipo de problema. Lo que después también depende de cada persona, pero sí es cierto que el tercer día aprovechamos para hacer algo de turisteo y normalmente la sensación es que se olvidan de que se han hecho un trasplante capilar. Bueno, eso está bien, claro, para destensionar, ¿no? De todo el estrés de los meses antes, la preparación de ese viaje y todo el tiempo que su mente ha pensado en eso y demás. Una pregunta así muy técnica solo de la operación, para la gente que pueda ser más aprensiva. ¿Es algo que duele? ¿Es molesto? ¿Estás incómodo? ¿O te anestesian todo? ¿Hay gente que requiere anestesiarse todo porque le da mucho miedo? ¿Cómo funciona ese momento? Vale, la anestesia, hablamos siempre de anestesia local, nunca general, ¿vale? Cierto es que la anestesia local, cuando te pinchan en la zona donante, molesta, no te lo voy a negar. Es decir, si no, no hablaríamos de anestesia, sino automáticamente quitarían directamente el folículo. ¿Es verdad que es una sensación molesta unos 5 minutillos? Sí, pero sí es cierto que automáticamente ese dolor desaparece, se queda totalmente dormido y ya ellos empiezan a trabajar. Quizás lo más molesto pueden ser las posiciones, porque tienes que estar boca abajo, de lado, verdad que son muchas horas. Cierto es que casi siempre la gente se suele quedar dormida, pero porque la sensación de que no hay dolor, pues al final te terminas quedando dormido y es lo ideal. De hecho, es lo que intentamos provocar con ese cansancio que te hablaba antes. Nos intentamos acostar tarde, encima el vuelo, al fin y al cabo, en este caso nosotros que venimos de Gran Canaria, son 2 vuelos, quieras o no, pues procuramos de que estés cansado, vamos. Pero que es aguantable, anestesia totalmente aguantable y el posoperatorio, respetando los cuidados, no hay ningún problema. Si no, yo no me hubiese realizado 2 intervenciones, ya te lo aseguro. Vale, ¿y la vuelta cómo es? ¿Cómo es la vuelta y luego toda esa parte de cuidados que requiere y esos primeros 3 meses críticos? La vuelta primero es anecdótica, porque ver todo el avión lleno de personas picadas, yo por lo menos la verdad que es bastante curiosa y el cliente siempre es como, aquí vamos todos los picados, ¿no? Y suele ser bastante graciosa. Pero el postoperatorio, la verdad que hay unas indicaciones, en este caso desde el equipo médico, que siempre se va a recomendar para evitar esa caída, porque al fin y al cabo el folículo está suelto, es decir, hay que esperar por el nivel de cicatrización de cada uno. Entonces hay ciertas cosas que se pueden realizar y ciertas cosas que no se pueden realizar.
Pero yo entiendo que es como todo, es decir, tú te realizas una operación se te parte la muñeca y necesitas después una cierta rehabilitación. Pues esto es igual, no es que te condicione tu vida, pero sí es cierto que hay ciertas cosas que puedes hacer los primeros días y ciertas cosas que no, como es el dormir, como es el tema de hacer deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vale. Una pregunta sobre el tipo de operación o a qué va a llevar la persona. Nos has comentado que cuando llegan a la oficina, con unas simples fotos, el equipo médico puede hacer una valoración. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo se decide qué técnica se va a usar? Si depende del cliente o no, o es que el hospital solo usa un tipo de técnica, entonces ya si el cliente no es apto para esa le dice que no. Y otra, que está muy relacionada, si acompañas a mujeres, si tienes muchas mujeres y si las mujeres se pueden hacer un injerto, porque realmente para nosotros puede ser un problema quedarnos calvos, pero para una mujer eso es desolador. Vale, pues mira, te contesto y tiene mucha relación ambas preguntas. Partimos de la base de que yo no soy médico, ¿vale? Partimos de la base que lo que hace Estenuvo en España es gestionar el trasplante capilar, ¿vale? En este caso siempre los términos en cuanto al tema de la intervención es para el equipo médico. Pero se realizan dos intervenciones, está la técnica DHI y la técnica FUE-Zafiro. La diferencia entre las dos es la manera de injertar. La técnica DHI son para personas que puedan tener algo de densidad en lo que es el tema de la parte injertar y lo que necesitan es rellenar esos espacios vacíos. Y la técnica FUE-Zafiro es la del rapado y máximos folículos posibles. ¿Por qué te decía que tiene relación una pregunta con otra? Porque sí, van muchas mujeres, muchísimas. ¿Son recelosas de su intimidad? También. No es lo mismo una intervención para un chico que para una chica. No es lo mismo, porque al fin y al cabo el aspecto, un chico se rapa o se afeita y mira, está con un trasplante, pero sí es verdad que para una chica es bastante traumático. Entonces la DHI suele ser una técnica, digamos, más enfocada para la mujer. Aunque también te digo, he tenido mujeres muy valientes que han decidido raparse y realizarse la técnica FUE-Zafiro. ¿Por qué? ¿Que sea más efectiva? A ver, siempre hablamos un poco de la comparación, siempre me preguntan, Raiko, pero ¿cuál es la mejor? Aquí no hay una mejor que otra, son dos técnicas totalmente diferentes. Una te pone máxima densidad posible, máximos folículos posible, y otra evidentemente te pone menos, pero es más laboriosa, que en este caso es la técnica de AJ. Pero quien decide eso, el equipo médico te va a recomendar o una o la otra, y ya después es el cliente quien decide la intervención. Una pregunta relacionada con esto. Entiendo que no hay un precio fijo. Oye, son 2.000 euros o 3.000 euros una operación. Que en base al trabajo que tenga que realizar el equipo médico, debe haber un rango, una horquilla de precios. ¿Qué se podría esperar una persona que quiera ir a Turquía? Pues ahí sí que te lo discuto. No, yo desde la ignorancia total, ¿eh? Nosotros aquí, no, y está bien que me lo preguntes porque sí es verdad, y me lo suelen preguntar bastante, porque sí es cierto que hay ciertas clínicas o ciertos hospitales que se dedican a cobrar por la cantidad de folículos que te ponen. En este caso es un paquete cerrado, no es un desde, es un paquete cerrado. Vamos a poner un ejemplo. Yo que me he sometido a 4.500 folículos, me va a costar lo mismo que a una persona que le van a someter a 3.100 folículos. El paquete lo que incluye es 3 noches de hotel con el desayuno, un PRP, que el PRP es un protocolo que si quieres después lo podemos hablar, es un tratamiento, medicación postoperatorio para que no se te infeste la zona, porque al fin y al cabo lo que tienes es una herida gigante, crema y champú cicatrizante para los 10 primeros días porque tienes un lavado superficial, un lavado totalmente diferente, el transfer, ese es el taxi que te va a buscar desde el aeropuerto, hotel, hospital y viceversa, y tratamiento de ozono, que es un aspecto de calidad para el tema del trasplante. Y eso es un precio cerrado. Que te pongan 4.500, en este caso la técnica FUE, 2.100 euros. Que te pongan 3.100, la técnica FUE, 2.100 euros. Siempre te va a incluir ese pack. Lo único que tú tendrías que pagar aparte, en este caso, es el billete de avión, que todo va a depender del mes que vayas, te saldrá más barato o más caro, pero nosotros les echamos una mano en cuanto a qué vuelos y sobre todo si van en grupo, y los almuerzos y las cenas. Pero bueno, allí, si no sabes mover bien, con 50 euros eres Maluma.
Vale, y el tema de vuelos, claro, porque si va un grupo, si les dejáis a ellos que se cojan los vuelos, quiero decir, les tenéis que decir exactamente, oye, este vuelo, cógelo ya, porque si no, yo qué sé, te quedas sin plazas o lo que sea. ¿Cómo organizáis un poco esa parte? Nosotros, por ejemplo, cuando un cliente ya decide ir a una fecha estipulada, oye, Raiko, quiero ir en septiembre, pues como te decía antes, se hace un bloqueo primero de lo que es la sala del quirófano, ¿vale? Que es una transferencia, etcétera, etcétera. Ya esos son aspectos organizativos. Cuando ya tienen la fecha bloqueada, en este caso del quirófano, que es lo más importante, pasamos a la fase de la compra del billete. En este caso, la compra del billete, evidentemente nosotros siempre asesoramos. Oye, ¿vas en septiembre en el grupo? Pues el grupo va en este vuelo y en este vuelo. Oye, Raiko, yo salgo desde Madrid. Pues nos vemos directamente en Madrid, porque casi siempre solemos hacer la escala en Madrid. Oye, Raiko, que yo salgo de Barcelona. Vale, perfecto, no te preocupes. Vamos a buscar los horarios para que llegues a la misma hora que yo a este aeropuerto y me esperes en este punto. Nos vemos en Estambul. Entonces, siempre la organización corre parte, en este caso, de nosotros, de Stenubo. Vale. Vale, cuéntanos un poco esa fase una vez que vuelven aquí, por retomar un poco digamos, el recorrido completo que hace el cliente, que lo has mencionado al principio, un poco esa fase donde la moral igual se les cae un poquito. Cuéntanos cómo es ese proceso, pues yo que sé, hasta el año, por ejemplo, después de la operación. Bueno, pues como te decía antes, hay una serie de cuidados, ¿vale? Sobre todo el primer mes hay una serie de días, perdón, que puedes realizar ciertas cosas y ciertas cosas no. Pero sí es verdad, como te decía, es una carrera de larga duración, entonces simplemente limitarte a tener el tema de los cuidados, porque sí es verdad que una de las cosas que suelen tener de manera errónea una persona que se realiza un trasplante capilar es que simplemente es hacerse el trasplante y listo. ¿Hay que tomar también una medicación? Por supuesto. Ten en cuenta que la medicación, al fin y al cabo, lo que hace es bloquear la caída del pelo nativo. Lo que no podemos pretender es personas que simplemente se pongan en las entradas, que esté todo cubierto y si tu pelo nativo sigue cayendo, pues al final te vas a quedar con la diadema de Ronaldo en la época del Mundial. En mi caso, sí es verdad que yo tengo toda la cabeza trasplantada. Entonces, pues sinceramente me preocupa poco, porque lo mío está totalmente trasplantado. Y sí es verdad que, como te decía antes, pasas por diferentes fases. Lo más traumático, los primeros meses. Los 3 primeros meses es lo más traumático. Incluso hay que hacer unos lavados determinados, hay que utilizar unos ciertos productos determinados específicos para el trasplante capilar, porque al fin y al cabo, yo siempre lo explico igual, y es que es una herida gigante. Ellos han hecho muchas microincisiones. Lo que han hecho es que el cuero cabelludo se separe. Hay que recuperar esa elasticidad de nuevo, porque si no, no cicatriza de la misma manera. Por eso es importante utilizar en los productos. ¿Qué es costoso? Bueno, como mismo te puedes comprar otro tipo de producto, pero tampoco es que se te vaya la vida por comprar ese tipo de producto específico para el trasplante capilar. Y sí es verdad que cuando tú me dices el año, yo me suelo olvidar del cliente a los 6 meses, porque de los 0 a los 4 me escriben prácticamente todos los días. De los 4 en adelante ya tienen pelo, ya no escriben. Ya los veo en la calle o automáticamente por redes que nos seguimos y le digo, madre mía, vaya pelazo. Pero sí es verdad que lo más traumático son los primeros meses, no te lo voy a negar. Vale. Y, ¿Y perdón, Alfonso, ¿y el primer impacto en su vida rutinaria cuando llegan justo después de la operación? O sea, hay cicatrices en la cabeza, se ve mucho, te tienes que tapar, te puedes o no te puedes tapar, tipo con una gorra o algo. ¿Cómo es ese Los incorporarse 10 a su primeros vida? días siempre se recomienda lo mismo con el equipo médico. Independientemente a lo que te dediques, los 10 primeros días estaría bien. No que te quedaras en casa porque no estás enfermo, puedes hacer vida normal, pero lo ideal es no hacer sobreesfuerzo. Utilizar gorra a partir del día 15. Y tiene una explicación clara. Cuando a ti te ponen el folículo, al fin y al cabo se genera como una especie de caspa y la herida prácticamente está abierta. Cualquier tipo de fricción, ya sea gorra, ya sea casco o taparlo con cualquier cosa, al fin y al cabo puede provocar la caída del folículo. Oye, si nos ponen 4.000, vamos a quedarnos con 4.000, no con 3.500. Entonces sí es verdad que los 10 primeros días son fundamentales. ¿Por qué hasta el día 15 no realizar ningún tipo de ejercicio? Por lo mismo, para no provocar ningún tipo de caída. Todo va a depender también del nivel de cicatrización de cada uno. Pero sí, tienes un aspecto un tanto trambólico los 10 primeros días. Está lleno de caspa, es una herida gigante, es decir,
es un aspecto un tanto raro. La anestesia baja y hay muchas personas pues que se le hincha incluso los ojos, la nariz y se preocupan bastante, pero bueno, la anestesia tiene que salir de alguna manera. Yo, por ejemplo, vamos, me hinché, parecía un avatar, vamos. Sí. Cuéntanos un poco esa parte que nos has dicho que tus primeros 3 meses fueron muy complicados, incluso eso que se te cayó un poco la moral. ¿Y cómo sabes que la cosa va bien o no va del todo bien? ¿O que tienes que esperar esos 3 meses y es pasar ese momento por mucho que te cueste y luego ya tira la cosa para arriba? Mira, si hablamos de mi caso, fue complicado. Si hablamos de personas que se someten al trasplante capilar ahora, es maravilloso porque son muchas personas que han pasado por ahí y lo ves como, bueno, si le ha pasado a esta persona, esto es algo normal. Pero yo cuando lo viví mi primera persona, te soy sincero, yo pensé incluso hablando de mis padres, que los pobres siempre lo hacen de la buena fe del mundo, pero ellos como insistían bastante, pero ¿qué te hicieron? ¡Qué desastre! Y es verdad que yo llegué a un momento que por mucho que hablara con el equipo médico y el equipo médico me explicara que era algo normal, y yo por mucho que indagara por internet, te entran esos miedos de decir, me quedaré así. Al fin y al cabo es cuestión de fe y de seguir las pautas. Y seguir que es una cuestión de proceso. Lo que tú no puedes pretender es empezar hoy en el gimnasio y al mes verte enorme. Todo en la vida tiene un proceso. Lo que sí es verdad que el ser humano está acostumbrado a que realizo algo y quiere resultados de manera inmediata. Y eso no es posible. En mi caso sí es verdad que yo lo pasé bastante mal. Pero hoy en día sí es cierto que como la comunidad ha generado y el trasplante capilar es algo ya cotidiano, no es algo oculto, pues sí es verdad que la gente lo tiene como más instaurado de que es algo normal, a pesar de que le entren las neuras y terminan escribiendo. Y una vez ya pasado todo este proceso, 18 meses has nombrado antes, el cabello que tienes es un cabello, digamos, normal y corriente, por decirlo de alguna manera. Puedes hacer tracción, crece, se cae, se puede cortar. Normal. Yo cada 15 días me corto el cabello. Yo los productos que utilizo son productos totalmente normales, es decir, utilizo cera, utilizo laca, si me quiero teñir también me puedo teñir, no es el momento, pero de decir, puedes tratar tu pelo con naturalidad porque es tu pelo. Sí es verdad que los primeros meses hay una serie de cuidados y ciertos productos que utilizar, sí, pero luego tú puedes tratar tu cabello como quieras. Cierto es que yo de no tener nada a tener el pelo que tengo ahora, me lo cuido muchísimo. Pero no porque sea pelo trasplantado, sino porque yo he pasado de 0 a 100 y yo quiero seguir cuidándome el pelo. Yo creo que cualquier persona que se somete a un trasplante capilar, entiendo que quiere cuidarse, que quiere hacer un cambio. ¿Y por qué no cuidárselo? Entonces, utilizar los productos más idóneos para que tu cabello esté lo más sano posible. Pero no tiene por qué ser, ya en mi caso, ya ha pasado un tiempo, productos específicos del trasplante capilar. Vale. Cuéntanos un poquito a nivel de empresa, ¿cómo decidiste crearla y cómo decidiste dedicarte a esto? Pues mira, esto fue producto de la casualidad. Como te decía, yo me dedico al ámbito social, yo trabajaba con personas con salud mental y bueno, yo decidí simplemente ponerme pelo y verdad que los fines de semana yo era árbitro a nivel nacional y mi cambio fue radical. Yo me operé el 26 de febrero y el 13 de marzo nos confinan. Es decir, que yo ese proceso feo que hemos hablado anteriormente, el famoso shock loss, ¿dónde lo paso yo? En casa. Es decir, nadie me ve. Yo regreso a la vida y a la liga, como todos, entre 5 o 6 meses después. ¿Cómo regreso? Con pelo. Entonces, claro, la gente se quedó como diciendo, pero ¿y qué te pasó? No, me dio el COVID. Digo, no, no. Digo, efectos secundarios. Digo, no, fui a Turquía, justamente me cuadró el tema del confinamiento y tal. Y entonces sí es verdad que fue un cambio tan radical que esto empezó como un juego. Oye, ¿a dónde fuiste? Nada, tranquilo, yo te echo una mano. Yo empecé a derivar gente a Turquía sin ánimo de lucro. De hecho, yo cuando hablaba con Ilul, que es la dueña en este caso de Stenuvo, yo siempre le decía lo mismo, tengo un primo, y al final pues el primo se quedó en el amigo del amigo. Sí es verdad que yo me empiezo a preocupar cuando nada más que veo fotos de calvo en mi móvil, en vez de tener fotos de mi mujer y de mi hijo. Y yo decido romper un poco la relación. Yo hablo con Eilul, le digo, mira que sí, yo tengo mi trabajo, me dedico los fines de semana a esto, yo no tengo necesidad de estar reunirme
con personas que no conozco, personas que yo conozco, ¿por qué no te echo una mano? Pues ella me propuso la idea y yo le dije que ni de broma, decir, yo tenía mi trabajo y que yo no iba a arriesgarme a ello. Sí es verdad que yo me daba cuenta que en mi trabajo yo cada vez llegaba a mi casa más desnutrido emocionalmente. Es verdad que la salud mental es un camino pantanoso. Es un camino a veces duro, muy gratificante, pero sí es verdad que los últimos años me venía cada vez pacientes más jóvenes, con patologías duales, con mucho consumo de tóxicos, entonces con una problemática detrás a nivel familiar, y yo que me involucro bastante, pues al final llegaba a mi casa desnutrido. En cambio, cuando yo conocía a un calvo con ánimo de cariño y le intentaba ayudar para la gestión del trasplante capilar, todo era maravilloso. Raiko, me cambiaste la vida, muchas gracias, esto es una pasada, sin ti no hubiese pasado igual. Entonces yo me planteo la posibilidad, y debo de confesar que fue mi mujer quien provocó todo esto, porque yo probablemente no lo hubiese yo solo, porque yo tengo un niño de 8 años que va a cumplir ahora, ese sentimiento de voy a dejar mi trabajo, que llevo 17 años trabajando, para arriesgarme a montar algo. Bueno, pues al final, y aunque suene un tópico, tiré por la felicidad, porque esto me hacía feliz, y al final pues decidí montar la oficina. Y no es una cuestión de solo de facturación, realmente es una cuestión de, coño, si puedo ayudar a las personas, ¿por qué no? Evidentemente es mi modo de vida, es decir, yo gracias a esto como. Teresa de Calcuta se murió hace años. Pero sí es verdad que las horas que yo le invierto aquí, yo no le invertía antes en mi trabajo. Yo muchas veces aquí salgo a las 11 de la noche. Y muchas veces aquí un domingo te contesto. Es decir, yo creo que cualquier autónomo seguramente pensará lo mismo que yo, que nunca descansa, pero sí es verdad que cuando trabajas con la felicidad de la gente, bueno, de hecho un cliente me identificó, dice, Raiko, dice, te voy a sacar un parecido. Digo, a ver qué me va a decir. Dice, eres el Willy Wonka del pelo. Entonces, si te soy sincero, yo llego a mi casa feliz, yo llego a mi casa pleno con lo que realizo, y sobre todo cuando realizo los viajes, los acompañamientos, son muchas horas de no dormir, muchas horas de apagar fuegos, porque al final te conviertes en un apagafuego. Pero la respuesta siempre del cliente es tan positiva que al final terminas a tu casa, llegas a tu casa como si fueses un superhéroe, vamos. ¿Y vas con ellos en cada viaje o hay viajes que no vas? ¿O vas siempre? Hay un equipo de trabajo, ¿vale? Evidentemente yo al principio iba solo. Yo hacía todo lo administrativo, todos los viajes, todos los acompañamientos, pero evidentemente esto ha crecido y evidentemente hay que delegar. Sí es verdad que soy una persona que me cuesta muchísimo delegar y eso ya es un fallo mío. Estoy aprendiendo. Y es verdad que ahora tenemos un equipo de trabajo y en cuanto a los acompañamientos, somos 2 personas, en este caso Goretti y yo. Goretti es una persona que también se ha realizado un trasplante capilar, se realizó la técnica de HI. Un poco el hecho de las cualidades de Goretti, no solo porque haya sido trasplantada, sino porque es buena gente. Y al fin y al cabo yo creo que el mundo escasea de eso, de buena gente, y consideramos que los acompañamientos, nosotros lo que realizamos es estar a tu lado, es decir, ver que no te falta de nada. Entonces, el acompañamiento sí es verdad que nos lo vamos repartiendo dependiendo del nivel de vida de cada uno. Ojalá creciéramos, ojalá se convirtieran muchos acompañamientos, ojalá. Sí, sí. Y algo que seguramente te preguntan, o no sé, imagino que te pueden llegar a preguntar es ¿por qué ir a Turquía y no quedarme en España? En tu caso concreto ya nos lo has contado, porque en España no te dan una solución. Pero ¿ha cambiado hoy en día? ¿En España hay más alternativas? ¿Esto está igual? ¿Qué le dices tú a la gente cuando te habla de esto? Esto es un tema que sale siempre en todas las citas. Y es un tema que yo siempre intento, digamos, driblar. Driblar en el sentido porque sí es verdad que, por ejemplo, Turquía, en este caso, cuando yo antes no tenía el concepto de Turquía, iba a diferentes clínicas, lo primero que hacían era siempre criticar a Turquía. No te operan médicos, no te operan, son técnicos, te operas en un zulo. Y es verdad que yo nunca suelo hacer una crítica ante ello. ¿Hay muy buenos hospitales y empresas en España? Por supuesto.
¿Hay muy buenos hospitales y malos en Turquía y en España? Por supuesto. Eso es una decisión del cliente. Yo siempre digo lo mismo y siempre me hacen la pregunta y la verdad que la gente se ríe, ¿no? Me dice, ¿por qué me tengo que operar en una clínica de aquí en España o me tengo que operar con ustedes? Y siempre contesto lo mismo. Digo, mira, el calvo eres tú, yo tengo pelo. Es decir, eso es una decisión personal. Si tú lo que pretendes con esa pregunta es que yo critique a las diferentes empresas o a la competencia, en este caso, aún pudiendo, no lo voy a hacer. Pero por dos motivos. Primero, porque no entra dentro de mis valores y mis principios y porque considero que si tú criticas el otro producto es porque tu producto no es tan bueno. Y segundo, porque no tengo tiempo. Entonces, yo creo que ante eso, ya eso es una decisión personal. Yo siempre digo lo mismo, cuando vienen aquí, vete a varios lugares, ten varias propuestas en tu mesa. Y si hay una empresa que la experiencia de la gente es buena y el resultado es bueno, te va a ir bien, como si se llama a por los pelos, da igual, vete a esa. Yo no voy a ser la persona que te diga, vente con nosotros porque somos los mejores. Olvídate, eso de mi boca nunca va a salir. ¿Por qué? Porque los resultados avalan. Entonces, es más, y considero que si yo hiciera eso me convertiría en un comercial, cosa que yo intento siempre. Yo no soy un comercial, sin faltarle el respeto en este caso a los comerciales. Pero sí es verdad que cuando tú te dedicas al ámbito de la salud y te metes en este mundo, siempre te suelen catalogar como un vendehumo, ¿no? El resultado mío está y el resultado de casi 1.200 cabezas en menos de un año y medio están. Yo No algo soy un comercial. que creo que no debería ser un motivo de decisión para la gente es el tema económico. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Sabes? Que digan, voy a Turquía porque es más barato. Para mí esto no debe Mira, ser una motivación. realmente no, es más, suelen aprovechar, y esto sí es verdad que me gusta puntualizarlo bastante y no considero que sea una técnica, creo que es una estrategia que se realiza en este caso en España, pero siempre suelen aprovechar o el tirón de te vas a Turquía porque es low cost. Habrán empresas que sí, pero es más económico en Turquía porque la vida en Turquía es mucho más económica, no es porque sea low cost. Es decir, ¿por qué a lo mejor ahora en España han bajado los precios para poder competir con Turquía? Claro, porque muchos clientes, al fin y al cabo, cuando piensan en trasplante capilar, hay una parte de tu mente que piensa en Turquía. ¿Por qué? Porque tú piensas, carajo, Turquía es el país capilar, ¿por qué no? Pero ¿a dónde voy? Ahí empieza la problemática. Oye, como no sé dónde voy, pues me voy a España porque el médico me habla en español y me da confianza. Pero es que a lo mejor la decisión es errónea. Yo creo que va encaminado un poco por lo que tú dices. No es una cuestión de precio. A veces lo más caro no es lo más bueno. Y nos han inculcado de que lo más caro siempre es lo más bueno. Vuelvo y repito, ya eso es una decisión personal. Yo siempre digo que cuando hablo de trasplante capilar, que se quede con la experiencia de la gente y que el resultado evidentemente sea bueno, porque al fin y al cabo tú vienes aquí a ponerte pelo. A nivel de cuando pasan los años, ¿cómo evoluciona el pelo trasplantado frente al tuyo? Vamos, bueno, que Al los dos son nativo. tuyos, ¿no? Al original, quiero decir. No sé, porque sí que vemos, bueno, tampoco vamos a decir nombres, pero yo qué sé, Nadal, por ejemplo, por decir uno, Ya. que al hombre, pues parece ser que el tema no le está funcionando muy bien, independientemente de dónde se lo haya hecho, ¿no? ¿Cómo evoluciona el pelo? ¿Cómo suele evolucionar? A ver, realmente, como te decía, después del trasplante capilar, tú necesitas unos cuidados posteriores y una toma de medicación. Tú lo que no puedes pretender, como les decía, es simplemente implantarte lo que te vayas a implantar y no cuidar tu pelo nativo. Y ahí está la clave. La clave está en cuidar tu pelo nativo para, si tú cuidas tu pelo nativo más el pelo injertado, tendrás un buen resultado, porque siempre va a depender de tu calidad folicular. En mi caso, que llevo casi ya 5 años trasplantado, mmm, como te decía, yo cuido mucho mi pelo, es decir, productos naturales, intento no utilizar en exceso el tema de productos químicos, pero poco más, es decir, todo va a depender también después de la evolución de cada persona. Pero por supuesto hay que bloquear la caída del tu pelo nativo, porque si no,
pasa casos como en este caso, como Nadal, que estoy seguro que en su momento se habrá hecho un resultado donde habrá sido exitoso, pero ahora es evidente que su pelo pues ha flaqueado bastante, por llamarlo de alguna manera. Vale. Mira, Alfonso, El tema... para matizar esto, alguien que nos esté escuchando y que se quiera hacer un trasplante, primero debe asegurarse que el cabello que está perdiendo, la calvicie que está evolucionando, la tenga controlada. Y una vez ahí, poner solución. Y si esa solución implica trasplante, pues que se haga trasplante. Pero primero controle lo que le está pasando, porque si no, se va a hacer el trasplante y lo que nos dice Raiko, lo que hemos visto en Nadal, que no le va a salir para nada, porque a lo mejor sí que va a poder mantener el cabello nuevo, pero el cabello antiguo pues lo va a ir perdiendo y se va a ver todavía mucho más raro, pues con una línea bien y vacíos por detrás y cosas de estas. Entonces, primero haces el tratamiento que sea, bien sea una opción natural, como es la que defendemos nosotros, con fármacos, con cualquier otra técnica que exista, y a partir de ahí, oye, quiero más, pues me hago el injerto y no dejo de hacer el cuidado, porque si no voy a perder ese cabello antiguo. Pues eso es lo ideal, si te soy sincero. Eso, lo que acabas de decir, es ideal. Pero también reconozco que casi el 80% que decide hacerse un trasplante capilar no se hace un cuidado anterior de. ¿Que debería? Sí, sería fantástico. Ojo, y te incluye esta persona que te está hablando. Yo nunca me sometí a ningún tratamiento anticaída, nada. No estoy diciendo que esté bien hecho lo que estoy haciendo. Lo que sí es cierto que yo era consciente que debido a que mi calvicie era bastante avanzada, me tuve que realizar 2 y que yo tenía claro que después iba a tener un cuidado posterior. Por eso el tema del resultado, porque yo soy consciente de ello. Aquí a veces me vienen personas que, Raiko, yo me quiero hacer un trasplante, pero yo no quiero hacer ningún tipo de cuidado. Pues yo te digo, mira, no lo hagas, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de ilusión de volver a tener pelo, y no lo vas a tener. Tu pelo injertado puede crecer, pero es que lo ideal para tener una buena densidad es cuidar tu pelo nativo. Entonces no lo hagas. Es preferible que no lo hagas. Pero lo ideal es eso, cuidártelo anteriormente, asesorándote con médicos especialistas en el tema capilar, y ya luego, si quieres someterte al trasplante capilar, pues oye, para adelante. Pero la realidad no es esa. La realidad es que muchas veces vienen ya, como vine yo, totalmente pelado, y a veces se puede hacer algo. Una última cosa, que igual hay personas que nos están escuchando y no lo tienen muy claro. ¿El pelo injertado de dónde se coge? Vale. ¿Se coge siempre del mismo sitio o no? Cuéntanos un poco esa parte. Realmente, por ejemplo, yo le voy a mostrar en cámara lo que es la zona donante. La zona donante se limita toda la parte lateral, toda la parte posterior y la parte lateral. En este caso, yo, que me lo he sometido 2 intervenciones, han intentado quitármelo 2 veces del mismo sitio. ¿Por qué yo ahora en la actualidad sigo teniendo cabello? Porque primero, la extracción ha sido buena, y segundo, la extracción ha sido de manera discontinua. No, evidentemente, del folículo donde te han quitado no crece. Crece el que tienes al lado. Entonces van quitándolo de manera discontinua para que no se te quede marca, que es una de las problemáticas que muchas veces me suele pasar, ¿no? De personas que se han realizado un trasplante en diferentes lugares y no pueden someterse a una segunda porque la extracción ha sido mala y la zona donante está dañada. ¿De dónde se va a sacar el pelo? ¿De la barba o del pecho? Nosotros desde Estenuvo no se realiza porque consideramos que el resultado no es bueno, el resultado no es natural. Está muy bien ponerte pelo, pero que intentar que sea lo más natural posible. Imagino que hay personas que pueden tener la zona donante también con baja densidad por su estructura de cráneo o lo que sea, y que a lo mejor pues la expectativa que pueden tener con el injerto pues no puede ser muy elevada, y ya el médico se lo dirá, oye, mira, podemos hacer esto porque no tienes mucho pelo donde sacar. ¿Es así? Pues es así, y de hecho a muchas personas se le dice que no cuando se considera que la zona donante no es óptima para cubrir todo lo que realmente se necesita. Lo que se le suele decir que no a priori, se le suele hacer una toma de medicación, unas recomendaciones, como bien decías antes, para cuidar o, digamos, bloquear la caída y engrosar lo que es la zona donante, para luego hacer una nueva valoración para ver si eres candidato o no. Pero si a priori
no se ve una buena zona donante para implantar todo lo que necesitas, es preferible decirte que no. Porque nosotros desde Estenuvo no entendemos un trasplante capilar con efecto pelo muñeca. ¿Entiendes? Un trasplante capilar con densidad, con grosor. Porque al fin y al cabo, como te decía antes, que yo no intento ser comercial, pero sí es verdad que si tú te sometieras al trasplante capilar, tú vas a ser un comercial, indirectamente. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas pagado tu trasplante, ese pelo es Estenuvo. Y cuando la gente te vea y te vea el cambio, tú vas a recomendar Estenuvo. Entonces, ¿cómo voy a pretender yo a que tu cambio sea erróneo y vaya recomendando a Estenuvo a diferentes personas si tu cambio no ha sido bueno? Entonces, hay que ser realista y hay que ir siempre, como digo yo, a caballo ganador. Es decir, si la zona donante es buena, pues para adelante. Si la zona donante no es buena, hay que decirlo. No se puede realizar un trasplante. Y ojo, te lo dice una persona que le dijeron en 3 clínicas que no. Uh-huh. Sí, sí. En relación a esto, ¿la mayoría de personas que te llegan ya son alopecias muy marcadas o tienes también clientes tipo, yo qué sé, presentador de televisión, tengo una pequeña entrada y me gustaría tapar solo una esquinita tal porque no sé qué? ¿Cómo es la repartición de personas que te llegan? La, la verdad que es un poco aleatorio, pero sí es verdad que hay muchas personas que vienen muy calvas, como yo estaba en ese momento, o personas que simplemente quieren hacerse un aumento de densidad, o personas que solo están perdiendo la línea frontal, o personas que están perdiendo solo en la coronilla, que esos son los ideales. Los ideales son los que te adelantes a la jugada, que no esperes a que estés calvo del todo. Al estar calvo del todo te va a pasar lo que me pasó a mí. 2 intervenciones. Que, ojo, que yo estoy muy contento con realizarme 2 intervenciones. Sí, pero oye, cuando te dicen que tienes que realizar 2 intervenciones, Da pereza. da pereza. Ya no solo económico, sino es pasar 2 veces por lo mismo. Es como... Esto es algo que Así que... nosotros repetimos, yo he repetido mucho en los vídeos de nuestro canal y también en la comunicación que hacemos a los clientes, lo decimos, que tu barbero puede ser tu principal aliado en que no llegues a convertirte en calvo, porque tú no te das cuenta. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no me di cuenta que perdía cabello hasta que mi barbero me dijo, oye, aquí en la coronilla te falta un montón de pelo, ya te estás haciendo mayor, empieza a hacer algo porque si no va a estar mal. Y porque se le ocurrió decírmelo, pero a lo mejor no me dicen nada y pasan 10 años más y me quedo, ¿sabes? Con la No coronilla te das pelada. cuenta. No te das cuenta, claro que no, porque el día a día no te das cuenta. Personas sobre todo que van perdiendo de manera progresiva no te das cuenta. Personas que se quedan calva total, evidentemente es claro, ¿no? Pero está claro que tu mayor apoyo en este caso es el barbero. Por eso nosotros con los barberos, pues evidentemente nos llevamos también. Oye, Raiko, y no sé si te ha pasado alguna vez, yo es que recuerdo un caso de una persona que nos escribió que a su marido le habían hecho un trasplante, en este caso en España, aunque no sé en qué clínica porque no nos lo dijo, que no había funcionado y estaba el hombre desesperado. No sé si cuando alguien se hace un trasplante, no sé si es que fue a un chapucero o si es algo más habitual o menos habitual, no lo sé, pero luego suele tener solución o no, o depende, ya sé que es una pregunta difícil, pero igual hay personas que nos están escuchando, se han hecho uno, no han quedado conformes, ¿qué, No, qué podrían hacer? difícil no es. Al fin y al cabo, yo creo que todo va a depender también, como te decía antes, de la extracción en sí, ¿vale? Eso es el punto número uno. Sí, y todo va a depender también de la cantidad de folículos y la calidad del folículo de cada persona. Lo que está claro es que si, por ejemplo, esa persona no se quedase contenta porque a lo mejor fueron o poca cantidad de folículos o simplemente no le quedó bien, siempre y cuando su zona donante la hayan respetado, no hay ningún problema en hacerse una reconstrucción. Vuelvo y repito, y siempre hablo de mi caso, ¿no? Yo en mi primera intervención, una extracción de 4.500 folículos y la segunda fueron 2.700 folículos. En mi caso yo tenía entre 3 y 4 pelos en cada folículo. Si multiplicamos 7.200 por 3, son 21.600 pelos. Ahí está la diferencia. Y yo, digamos que llegué al límite. Que yo quisiera, ¿podría hacerme una tercera intervención? Si quisiera, sí. No sé dónde lo voy a poner, pero si quisiera, sí. Pero porque la extracción ha sido buena y todavía tengo zona donante. Pero esa es la clave. Te digo, hay personas que han venido a la oficina y la verdad que es una situación bastante incómoda porque a lo mejor, Raiko, es que me he gastado 9.000 euros, por ejemplo, ¿no?
y automáticamente yo mandase las fotos al equipo médico y saber lo que me van a contestar. Yo evidentemente en ese momento no le digo nada, pero desde que tengo la valoración del equipo médico me dicen, Raiko, me pasó hace 3 semanas, Raiko, esta persona la trataríamos como si no se hubiese trasplantado. Por lo tanto, no es candidato porque su zona donante la tiene dañada. Yo transmitirle eso al cliente es doloroso, porque se lo transmito tal cual, ¿eh? Es decir, no intento pintar flores donde no hay, se lo transmito tal cual. Intento ser un poco más, digamos, intentar aflojar un poco la situación, pero sí es verdad que si la extracción fue errónea, da igual que te haya costado 9.000 euros, que te haya costado 21. Si la extracción es mala y la zona donante no te permite hacer una extracción nueva, fíjate que a este cliente lo iban a tratar como si no se hubiese trasplantado. Y supuestamente le habían puesto 2.500 folículos. Y no había nada. Entonces siempre digo lo mismo. No es defendiendo en este caso a Stenuvo ni mucho menos. Estamos hablando simplemente de trasplante. Asegúrate de dónde vas. Cuenta la experiencia de la gente y que cuente los resultados. Si eso se llama Cuchulú, te va a ir bien. Si vienes a Vale. pues maravilloso. Y ya ha quedado clarísimo la importancia de la zona donante. ¿La zona receptora es importante en algún sentido? Puede haber gente que, yo qué sé, se haya hecho un golpe y tenga una cicatriz y entonces en esa cicatriz jamás se va a poder poner cabello. O algún caso que por la zona receptora no va a poder ser candidato a injerto. Hombre, a ver, por ejemplo, hay personas que me ha pasado, una persona hace unos meses que había tenido un accidente. Ese accidente en su momento le provocó una herida, una cicatriz en la zona injertada. ¿Qué es lo que pasa? Que esa herida no había riego sanguíneo. Si no hay riego sanguíneo, no es la gasolina del folículo para que crezca. Entonces, en esa herida no se puede poner nada. Por mucho que se ponga, no le va a salir. Porque no hay gasolina para que crezca. ¿Vale? Cierto es, hablando un poco de la zona receptora, que por ejemplo la parte de adelante de lo que es el cuero cabelludo es mucho más blando, entonces el folículo pues sale con más facilidad. Y la coronilla es, digamos, la más compleja para los trasplantes, porque el cuero cabelludo es mucho más duro. Entonces cuando va a salir el folículo, en muchas ocasiones puede llegar incluso hasta morir ese folículo. Y por eso cuesta más. No quiere decir que no salga, no. El protocolo dice que a partir del 3er mes empieza a crecer lo que es la línea frontal y la zona media, y la parte de la coronilla empieza a crecer a partir del 6º mes. Lo que hay que tener un poquito más de paciencia. Pero porque realmente el cuero cabelludo es más duro, no por otra cosa. Vale. Un tema relacionado con esto. No sé si también ayudas a personas a hacerse trasplantes de cejas o de barba, que sé que lo de cejas está bastante en boga, hay muchas mujeres que tienen complejo con eso, y lo de la barba empieza a ser moda, es más, eso sí que es estético puramente, porque si tienes poca barba, pues tienes poca barba, tampoco pasa nada, pero bueno, o sea, es que hay hombres que les gusta tener barba, no es mi caso, pero bueno. ¿Hacéis este tipo de operaciones en Stenuvo? Se realiza la intervención tanto de cejas como de barbas y los hemos tenido. ¿Ha sido menor? Sí, porque al fin y al cabo el folículo se saca de la misma zona. E incluso hemos tenido personas que a la misma vez que a lo mejor no le hace tanta falta la parte de arriba, sino simplemente en la línea, han aprovechado en rellenarse esa línea donde hay un vacío y se han rellenado la barba. ¿Que el postoperatorio de la barba es más complejo que el capilar? Sí, porque se te pone la cara así. Pero bueno, ya eso es una decisión, como dices tú, personal de cada uno, que hay resultados y que los tenemos y que hay un cambio brutal. Sí, pero ya eso es una decisión personal. Pero sí es verdad que casi el 95% de las personas que pasan por Stenuvo casi siempre es solo capilar. Después hay algo muy puntual, como el tema de la ceja, el tema de la barba, etcétera, etcétera. Vale. Pues perfecto. Por mi parte, yo creo que hemos cubierto un poquito el objetivo de la entrevista. Sí que nos gustaría, pues eso, para las personas que nos han escuchado en esta charla, si puedes ofrecer algún tipo de cupón o algún tipo de descuentillo para que conozcan Stenuvo, para que hablen contigo, para que, bueno, pues yo creo que les puede venir muy bien. Ahí me has convencido. Vamos, si tuviese las 2 entradas y un poco la coronilla, vendría contigo.
Entiendo que la gente Cuando nos escuche quiera. también ha quedado muy contenta con la entrevista. Hemos cubierto casi todo. A mí no me ha quedado ninguna pregunta por hacerte. De todas formas, yo animo a todas esas personas que quizás, porque es verdad que el mundo del trasplante capilar es muy amplio, que si se han quedado con ciertas dudas, pues tenemos nuestra página web, que es www.estenuvo.es, y en el apartado de pedir citas puedes solicitar tanto de manera presencial, como les decía, tenemos oficina en Gran Canaria y en Madrid, o de manera online, los que no sean, en este caso, de estas comunidades. Puede elegir el día y la hora sin ningún tipo de problema, y ahí se le dará toda la información necesaria referente al tema del trasplante capilar, y es gratuita y sin compromiso, por supuesto. Y oye, y aprovechando eso que me decías, pues Alfonso, pues ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar a esas personas, decirle a que tengan ese descuento? Así que por mi parte creo que podríamos llegar a un acuerdo, podríamos tener ese descuento que, oye, que así a bote pronto puede ser un 5% de descuento. Bueno, ya es cuestión de hablarlo, pero que vengan siempre de parte de ustedes. De SIL. Vale, pues entonces, si te parece, las personas que nos están escuchando, si van de parte de SIL, Efectivamente. pues que hablen contigo, que te lo digan y oye, tendrán ahí un 5% por ser oyentes del podcast. Efectivamente, pues así mismo lo hacemos, e intentar tener tu vez a todo el mundo. Muy bien, muy bien. Pues nada, bueno, la web la has dicho, si no, repítela y que quede claro dónde te pueden encontrar. Es súper sencillo, es www.estenuvo.es. Y en cuanto al Instagram, que ahí también aparece, es estenuvo_Spain. Les animo a que lo vean, verán experiencias de diferentes personas, verán a diferentes personajes públicos que se han realizado también la intervención con nosotros, contando ellos un poquito su experiencia, y al fin y al cabo, pues, oye, las cosas siempre entran mejor por el ojo que de manera verbal. Perfecto, pues ahí lo dejamos en las notas del programa y nada, Raiko, solo nos queda darte las gracias. Creo que ha sido una charla muy ilustrativa, sobre todo para los que no conocemos mucho sobre el tema de los trasplantes. Espero que las personas que lo hayan escuchado también les hayas aclarado un montón de cosas, porque creo que ha quedado una entrevista muy redonda. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes, porque al fin y al cabo darle visibilidad a este tipo de tratamientos, y sobre todo en este caso yo, que me dedico a la gestión del trasplante capilar en Estambul, que tiene un estigma pues bastante curioso en la frente, pues a nosotros nos ayuda también a que nos den a conocer, y la oportunidad que al menos nos conozcan, que ya después el cliente tome la decisión que quiera, y como siempre digo, entre calvos nos ayudamos, y si hay que echar una mano, se echa una mano, sin problema. Perfecto. Perfecto, pues muy bien. Y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado y recordad que en las notas del programa está la web de Raiko, de Estenuvo, y además ese cupón si vais de esos recomendados por haber escuchado este episodio. Así que nada, nos despedimos y hasta el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego, Alfonso. Chao.